Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Exclusive Muebles. En esta ocasión retrocedemos en el tiempo y volvemos al taller antiguo. Os vamos a enseñar la renovación de esta bonita vitrina. Fue un trabajo que hicimos ya el verano pasado, pero que aún no habíamos tenido oportunidad de enseñároslo. Además, estamos seguros de que os va a encantar el resultado. Esta vitrina es de mediados del siglo pasado, tiene unos cuantos años y también tiene unos cuantos desperfectos que hay que subsanar. Pero lo primero de todo es, como en la mayor parte de las renovaciones, empezar por desmontar todas las partes para así poder trabajar mejor. Vamos a desmontar los herrajes, son los herrajes originales. Si os fijáis, le falta alguno, principalmente en los cajones, pero por suerte vamos a encontrar repuesto, tenemos repuesto para poder mantenerlos. Lo primero, quitarlos, no sin dificultad, teniendo en cuenta que tiene estos tornillos planos antiguos que se pasan con bastante facilidad. También vamos a desmontar los cristales, las cristaleras, las de las puertas. Son normales, van con junquillos. Lo que son los cristales fijos, tanto este que hay en medio, que si os fijáis está roto y vamos a tener que sustituirlo, como los cristales de los laterales, tiene un sistema muy peculiar de poner y quitar. Se deslizan, se sacan por la parte de arriba de la vitrina. Vamos a desmontar todo lo máximo posible. Esto facilita a la hora de trabajar, a la hora de limpiar, y aparte con ello se puede hacer un mejor diagnóstico de qué es lo que necesita la vitrina en sí. Después de desmontarlo todo, nos vamos a centrar en el desperfecto que más nos preocupaba, que son los agujeros de polilla que tiene en una de las esquinas de la parte inferior. Lo vimos nada más recoger el mueble y nos preocupaba, por un lado, que hubiera más que no estuviéramos viendo, y por otro lado, las dimensiones del daño. No había más. Una vez desmontado, hemos mirado por todos lados y este es el único sitio. Cuanto al daño, pues hemos tenido que investigar un poquito más. Como podéis observar, los agujeros de esta esquina ya están tapados. Es una especie de masilla. Dentro hay algunos sitios donde está relleno con un algodón. Todo esto me lleva a pensar que en su momento se le ha hecho un tratamiento para la polilla. De todas formas, de no haber sido así, este mueble seguramente a día de hoy ya no existiera. Entonces, cuando aparecieron estos primeros agujeros, los dueños de la vitrina le han aplicado un tratamiento que, por lo que se ve, ha sido efectivo. Aún así, lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a eliminar toda esa masilla que se la ha colocado antiguamente. Vamos a aplicar un tratamiento anticarcoma, aunque parece que no está activo. Vamos a proceder como si lo estuviera. Vamos a aplicar el tratamiento y ya por último reconstruiremos otra vez esta parte que la estamos dañando, pero en realidad queremos ver la verdadera extensión del daño y queremos que esta parte luego quede bien consolidada, porque si os fijáis, la masilla que tiene puesta ahora mismo yo la quito con relativa facilidad. La que le vayamos a poner nosotros es mucho más resistente. Para el tratamiento de la carcoma de la polilla vamos a utilizar un producto específico para ello. En el mercado hay muchísimos de diferentes marcas, todos funcionan relativamente bien siempre y cuando se respeten las instrucciones del fabricante. En este caso vamos a aplicar
con jeringa en los agujeros, todo lo demás lo vamos a pincelar muy bien. De todas formas, si queréis tener más información de cómo tratar la carcoma o la polilla, en el canal, si buscáis tenéis algún vídeo, creo que hay un par de ellos dedicados exclusivamente a este tema, explicándolo todo bien paso a paso. Quiero que os fijéis en el detalle de que el producto anticarcoma lo estoy aplicando únicamente en las zonas de chapa que no tienen acabado. Si este mueble fuera de madera maciza, lo recomendable sería eliminar antes todo el acabado viejo y después aplicar el producto. Al tratarse de un mueble de chapa muy fina, es suficiente con aplicarlo en uno de los lados, en el lado interior que no tiene acabado. Pero tenerlo en cuenta, el producto anticarcoma no se debe de aplicar sobre el acabado, sea barniz, laca, pintura. Primero hay que removerlo y después ya se aplica el tratamiento anticarcoma. Y en la zona donde hemos quitado la masilla que tenía antigua y se quedaron estos agujeros tan grandes, vamos primeramente a rellenarlos. Vamos a utilizar trozos de tela que la hemos empapado muy bien en producto anticarcoma y la hemos empapado también en cola blanca. Cuando la cola se seque, el tejido se va a quedar duro y esto va a ayudar a consolidar la estructura. El resto luego lo terminaremos de rellenar con masilla para madera. Y mientras se seca el anticarcoma, vamos adelantando el trabajo. Y una de las puertas estaba muy descuadrada, así que hemos optado por desmontarla por completo, volver a encolar y volver a montarla. Después de montada la puerta, rellenamos con masilla el hueco entre las uniones y también con la misma masilla vamos a rellenar todos los huecos, todos los agujeritos de los tiradores. Aunque pensábamos dejar los tiradores originales, al final vamos a tapar los agujeros porque a lo mejor sí que los vamos a cambiar y le vamos a poner unos más modernos, más acordes al acabado que le vamos a dar. Así que, como tenemos la duda, es más fácil tapar ahora los agujeros y si hace falta volver a abrirlos que no hacerlo y luego limitarnos a la hora de querer colocar unos tiradores nuevos. Y de vuelta a la parte inferior de la vitrina, ya con el producto anticarcoma seco, es momento de terminar de consolidar. Vamos a hacer dos acciones distintas. Por un lado, este agujero que veis que es el que está en la tapa, que tiene una galería hacia abajo, esa galería la vamos a rellenar utilizando cola blanca. Esta cola, cuando se seque, se endurecerá y consolidará el interior. Eso por un lado. Y luego lo que es la estructura, la parte vertical, que ya lo hemos rellenado con, con la tela y con cola blanca también, vamos a nivelar para que quede todo bien liso utilizando masilla. En este caso no vamos a utilizar la misma masilla que he estado utilizando para tapar los agujeros. Vamos a utilizar una que es mucho más resistente. Esta masilla de dos componentes es de la marca Lakeone, lo tiene en varios colores, aunque aquí el tono nos es indiferente porque luego lo vamos a pintar por encima. Y desde que la hemos probado, nos encanta utilizarla en donde se necesita que sea bastante resistente, porque aparte de rellenar,
es muy dura, se seca muy rápido y también sirve como pegamento y como consolidante. Por eso es ideal para arreglar la zona esta que está bastante dañada por la carcoma. La aplicamos, la dejamos secar, como os comento, seca bastante rápido. En menos de media hora está lista para lijar. Y con la masilla ya secándose, damos por concluida la parte de los arreglos. Vamos a pasar a preparar la pieza para pintar. Voy a pasar con una lija de grano medio sobre toda la superficie. Tiene doble función. Por un lado, va a alisar para las zonas donde hemos colocado la masilla para que quede todo liso, y por otro lado nos va a permitir eliminar partes del acabado que se estén desprendiendo. La vitrina, el acabado de la vitrina está en buenas condiciones. No es como el típico que en cuanto se roza el acabado se desprende. En este caso no, está bastante bien, con lo cual nos permite poder pintar, o en este caso imprimar por encima. Pasamos con la lija, estoy utilizando una lija de 150. Pasamos con la lija sobre toda la superficie para por lo menos eliminar el brillo. Y claro, si hay algo que se tenga que soltar, pues que se suelte. Después de lijar es imprescindible eliminar los restos de polvo que queden del lijado. Nosotros aquí solemos utilizar alcohol de limpieza. Se podría utilizar acetona, se podría utilizar amoníaco. El tema es utilizar un producto que sea desengrasante, que elimine restos de suciedad que todavía puedan quedar sobre la superficie, y el trapito lo que hace es eliminar los restos de polvo. Con esto la superficie estaría completamente lisa, limpia, seca y preparada para recibir la imprimación. Para imprimar vamos a utilizar nuestra imprimación antimanchas o antitaninos de Vintage Paint, aunque en realidad aquí nos valdría cualquier tipo de imprimación, porque su objetivo es facilitar la adherencia de la pintura. Hago ya un adelanto que la vitrina va a ir pintada en un tono oscuro, con lo cual no me preocupa el tema de manchas. Y también como va a ir pintada en un tono oscuro, vamos a utilizar el truco que solemos utilizar habitualmente, que es añadir unas gotas de pigmento negro a la imprimación blanca. Esto no tiene otra función aparte de facilitar lo que es la cobertura de la pintura. Y para la aplicación vamos a utilizar un rodilito de espuma para las zonas lisas, o sea, para la mayor parte del mueble, y para las zonas más pequeñas donde no podemos alcanzar con el rodillo, vamos a utilizar un pincel más pequeño. Una vez tenemos la imprimación bien seca, vamos a utilizar una lija muy fina. Es una lija de 240, podría ser de 300, de 500. Lo importante es que sea una lija muy finita. Con ella vamos a lijar toda la superficie, y esto sirve para eliminar algún resto, algún pegote de imprimación que haya quedado.
finalmente, después de muchas horas de trabajo, llega el momento de pintar. Para ello, inicialmente vamos a utilizar este tono azul. Es un azul muy oscuro, es un color muy bonito. No viene en la carta, es un color personalizado, hecho con una mezcla de Black Velvet y Royal Blue. Y con él voy a pintar todo el mueble. Voy a dar de primera 2 manos con esta pintura. En principio con eso se debería de conseguir una cobertura óptima. Después voy a dar una tercera mano con una mezcla ya de pintura y barniz, esto para ir ayudando a proteger la pintura y también para conseguir un acabado muy liso que no quede ningún tipo de marca. Aplicaré una otra mano de barniz y hago ya spoiler, llevará luego una capa extra de pintura por encima del barniz. No nos hemos vuelto locos, lo entenderéis más adelante. Pero como comento, lo primero, manos de pintura, recordar que es importante entre mano y mano de pintura pasar siempre con una lija finita para que no quede ningún residuo de la mano anterior y el acabado sea lo más liso posible. Para aplicar la pintura hemos utilizado principalmente rodillo, aunque para las zonas más pequeñas hemos tenido que recurrir también a una brocha pequeñita. Como habitualmente nos hemos ido ayudando de un pulverizador con agua para facilitar la aplicación de la pintura. Tener en cuenta que este vídeo fue grabado en verano y hacía muchísimo calor. Aquí ya estoy aplicando la mano de mezcla de pintura con barniz. Mezcla al 50%, ¿vale? Mitad pintura, mitad barniz. Y mirad cómo queda el acabado. Queda súper liso, no se ve absolutamente ninguna marca. También hay que decir que estos rodillos me gustan particularmente porque no tienen borde. Entonces se consiguen estos acabados que parece que están lacados. Y aquí por último me veis aplicando la mano de barniz incoloro mate. Utilizo directamente el mismo rodillo que he estado utilizando antes. Aunque esté un poco manchado de pintura, no me supone un problema. Que por cierto, no sé si conocéis este truco, nosotros lo solemos hacer así, que es entre mano y mano de pintura, normalmente no lavamos ni los rodillos ni las brochas, las guardamos dentro de una bolsita de esas que tienen cierre hermético, lo pulverizamos con un poquito de agua y así lo mantenemos entre cada mano. Ya una vez terminamos de pintar la pieza es cuando ya lavamos todos los utensilios. Así se ve la tapa después de aplicar el barniz. Podríamos dar por concluida la parte de pintura. Sería que el barniz se secara, aplicar una otra mano y esta parte estaría concluida. Nosotros le vamos a dar una vuelta más, pero de momento lo principal es dejar que el barniz se seque muy bien. Mientras eso ocurre, nosotros nos vamos centrando en la parte superior de la vitrina, la parte trasera que la hemos dejado de momento sin tocar, y esto porque le vamos a aplicar un papel pintado en el fondo. Y el elegido es este papel con motivos adamascados, tiene unos tonos neutros que le van perfectos a la pintura que hemos elegido, es como blanco y plateado.
Para aplicar el papel utilizamos como habitualmente el mismo pegamento que se utilizaría para aplicar el papel en la pared. Lo aplicamos el pegamento primero sobre la superficie de madera, después sobre la parte trasera del papel y ya a continuación juntamos las dos partes. Aquí lo más complicado es obviamente donde se hace la unión de las dos tiras de papel, que cuadren los patrones, que casen entre ellos y aparte de juntar lo máximo posible para que al ojo sea imperceptible esa división. Y aquí aún no nos habíamos dado cuenta que la espátula que utilizamos para aplicar los transfers es ideal para aplicar también el papel pintado, porque con ella el papel se estira muy bien. Eso es otro aspecto muy importante a tener en cuenta. Cuando se ponga un papel pintado, tiene que estar bien estirado, que no quede ninguna burbuja de aire abajo, o eso podría hacer que el papel en el futuro se fuera levantando. Una vez colocado el papel pintado, se puede decir que se ha terminado lo gordo de la renovación. A partir de ahora vamos a empezar a centrarnos en pequeños detalles. El primero de ellos es pintar estas zonas que tiene la vitrina como decorativas. Originalmente estaban pintados de blanco sobre la madera. En este caso lo vamos a pintar en plateado porque todos los detalles en este caso van a ser plata. Normalmente los ponemos en dorado, pero en este caso, por gusto del cliente, vamos a aplicar todo en plateado. Estoy utilizando pintura al alcohol, la misma pintura que suelo utilizar en dorado, la hay también en plateado. Bueno, lo hay en todos los tonos metalizados. En este caso es el tono plata. Lo aplico con mucho cuidado, con un pincelito fino. No me preocupa demasiado si me salgo de la línea, aunque lo ideal es que no ocurra, pero si pasa, no es grave porque todavía vamos a dar una mano más de pintura por encima, entonces eso disimularía los pequeños errores que puedan ocurrir aquí. Es una tarea de tener paciencia y hacerlo despacito. Vamos a pintar, o mejor voy a pintar, todas estas líneas verticales que tiene la estructura de la vitrina. Y llega el momento de dar el toque final y el toque distintivo a esta vitrina. De momento el color es el que ves aquí, ya está con el barniz bien seco, es un azul muy oscuro. De hecho, en esta imagen se ve más oscuro de lo que es en realidad, supongo que por la luz. Pero el tema es que le vamos a dar unos destellos metalizados. Queremos que tenga un ligero brillo. Para conseguirlo vamos a utilizar pintura nacarada. Y la pintura nacarada que voy a utilizar es de la marca ID. Creo que la han descatalogado. A lo mejor nosotros todavía tenemos alguna lata en stock, pero ya no se puede pedir porque la han descatalogado. Es una pena porque el efecto que se consigue con ella es muy bonito. Yo la utilizo de la siguiente forma: mezclada con la pintura la tiza. Utilizo el Black Velvet, la pintura negra a la tiza, y le mezclo la pintura metalizada o la pintura nacarada. Y con esto consigo que la pintura negra pues se quede con destellos metalizados. Lo mezclo muy bien y luego lo aplico sobre la vitrina que ya está pintada y barnizada. Esta pintura nacarada es también un acabado, también sirve de protector, o sea que no necesita que luego se le aplique por encima nada que la proteja porque ya lleva incluido ese componente protector. Es como si fuera una especie de esmalte o una especie de glaze.
Y la forma de aplicación es exactamente la misma que con el resto de pintura, brocha, pincel pequeño para las zonas más difíciles y para la zona lisa utilizando el rodillo para que no quede ningún tipo de marca. Y al crear el efecto nacarado, eso significa que el color se va a ver de diferentes tonalidades en función de la luz o de la incidencia de la luz. Cuando le dé la luz directamente se va a notar más el metalizado. Cuando haya menos luz directamente no se va a notar, se va a ver el color original. Este juego de luces y sombras es lo que hará que la vitrina destaque, se vea distinta, que no sea un pintado con un color liso sin más. Para poder dar por concluida esta renovación, ya solo nos faltaría volver a montar todo en su sitio. Pero antes de hacerlo, voy a aprovechar que tengo todo desmontado y voy a pintar con la misma pintura al alcohol en plateado que he utilizado antes. Voy a pintar las partes metálicas, en este caso el frente de las cerraduras, las bisagras, los tiradores no, porque finalmente hemos optado por colocar unos tiradores nuevos y justo pintando los bocallaves me he dado cuenta de que no son nada bonitos y no van a lucir bien. Así que hemos optado por fabricar unos bocallaves nuevos. Utilizando los moldes de redesign y resina, esto es lo que conseguimos. En realidad lo hemos tenido que cortar un poquito para adaptar la forma, pero el resultado nos vale. Ahora los pintamos también con el mismo tono plateado y estarían listos para colocarlos. A la vista nadie sabrá de que no son de metal igual que el resto. Y ya lo último de todo, nos faltan colocar los tiradores. El cliente ha elegido este en tono plata y en forma de diamante. Y antes de enseñaros el resultado final, quiero que recordéis cómo era antes la vitrina. Así fue como llegó a nuestro taller y así es como la hemos dejado nosotros. ¿Qué os parece el cambio? ¿Os gusta? Como habitualmente en la descripción del vídeo os dejaremos enlace a todos los materiales que hemos utilizado. Por vuestra parte, si tenéis alguna duda o alguna sugerencia o sencillamente si queréis decirnos qué os ha parecido esta renovación, nos lo decís en los comentarios.
Y esto es todo por esta semana. Si os ha gustado, no olvidéis dejarnos vuestro like, compartirlo con vuestros amigos y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en una nueva renovación o restauración.